Les quiero dar la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros, sobre todo en este ciclo que realizó el diputado Allende de conferencias realmente importantes e interesantes. Charlaba recién con un joven, yo le decía que es muy difícil comprender lo que nos pasa hoy si no entendemos lo que nos pasó antes. Entonces, lo que a veces algunas personas o los jóvenes actuales, quizás no todos digo, no hacen es interiorizarse de nuestra historia para entender por qué llegamos a donde llegamos y por qué también podemos ser mejores. Esto es lo que me parece más importante que todo. Hoy creo que, y hay que agradecer al diputado Allende, contamos con una figura de la Academia de Historia, con alguien renombrado, con un profesor por otro lado, que lo va a describir mucho mejor el diputado Allende que yo, ya que lo conoce profundamente y que nos distingue con su presencia. Desde ya, doctor, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Gracias. Hola, bueno, este ciclo que hemos llamado de la generación del 80 al fin de la Argentina pujante, hemos convocado a 4 figuras, a 4 académicos prestigiosísimos. El primero que habló sobre el general Roca fue el académico doctor Isidoro Moreno. El orador de esta noche, que es el académico doctor Miguel Ángel de Marco, nos va a hablar sobre Pellegrini. Y el día 15, el académico doctor Banossi nos va a hablar sobre Alvear. Y finalizaremos el ciclo con una exposición del académico doctor Rosendo Fraga, que va a hablar sobre el general Juan B. Justo. No Juan B. Justo, perdón, Agustín P. Justo. Bueno, yo me acuerdo cuando me inicié en la historia y cuando creamos el Instituto Iriarte, cuyo primer presidente era Enrique Gandía, decíamos que Enrique Gandía era el historiador viviente más importante de la Argentina. Yo me animo a decir con certeza que Miguel Ángel de Marco es el historiador viviente más importante de la Argentina hoy. La producción de Marco es una cosa impresionante y el nivel de los libros que he escrito. Yo acabo de leer el último libro de él sobre Pellegrini, que me lo devoré. A mí me une con De Marco un entrañable amigo en común que tenemos los dos, que es un escribano recientemente fallecido, rosarino, como el profesor De Marco, que era Mario Antonio Sin. El doctor De Marco rosarino es bastante más joven que yo, 4 años más joven, que a esta edad es una fortuna. Es doctor en Historia por la Universidad de El Salvador con tesis sobresaliente. Académico de número y expresidente de la Academia Nacional de la Historia desde el año 2000 a la fecha. Miembro de número de la Academia Sanmartiniana del Instituto Nacional Sanmartiniano. Miembro correspondiente de las Academias de Historia de España, de Cádiz, de Portugal, de la Marina Portuguesa, de la Academia de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Paraguay, de Perú, de Puerto Rico, de Venezuela, de Uruguay, de Chile, de Paraguay y miembro de honor, distinción que antes se había dado de la Academia Paraguaya al doctor Enrique Gandía. Todos estos señores del extranjero saben por qué distinguen a otros países y por qué los distinguen de esta forma. Es director del Departamento de Historia de la Universidad Católica Argentina, es profesor emérito de doctorado en la Universidad de El Salvador,
dirige el grupo de Historia Militar en la Academia Nacional de Historia, es doctor honoris causa por la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, premio CONEX 2014, la distinción José de San Martín otorgada por el Senado argentino recientemente. Es la segunda que se discierne. La primera fue concedida post-mortem a René Favaloro. Tiene condecoraciones de servicios distinguidos de la Armada Argentina, condecoraciones de España, de Italia, la Cruz Belgraniana, los collares académicos de la Real Academia de la Historia de España, de la Real Academia de Cádiz, de Portugal, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Puerto Rico y de Venezuela. Ha escrito 58 libros de todos los temas, sobre Mitre, sobre la guerra Paraguay, sobre la guerra con el Brasil, sobre la independencia de la guerra con el Brasil, sobre la lucha de fronteras entre indios y blancos, sobre Belgrano, sobre San Martín, sobre Güemes, sobre Sarmiento, el último, sobre Pellegrini y sobre Bullard, Halcón de los Mares. Dos de sus libros, La Armada Española del Plata y José María de Salazar y la Marina Contrarrevolucionaria del Plata, merecieron los dos máximos premios consagratorios que otorga la Armada Española. La Armada Argentina publicó en 1992 su libro A toda vela en la libertad, que por años se usa en la fragata esa, y que los españoles tomaron como modelo para escribir sobre el buque escuela Sebastián Elcano. Es autor de 78 artículos de investigación publicados en revistas del país y del extranjero y más de 1000 artículos de divulgación histórica publicados en los distintos diarios del Brasil. Esto que yo he leído determina que no me equivoco en la calificación que le da el doctor de Marco. Miguel Ángel. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación que me permite estar ante un público tan calificado, pero que si no, no hubiera mucho, ante un público tan calificado. En segundo lugar, agradezco a la amistad de Alberto, pero rechazo de plano el calificativo de historiador más importante de la Argentina. Soy un modesto historiador, tengo una trayectoria que efectivamente es larga como mis años, pero esta manifestación de amistad de él me permite señalar que hace 2 días murió quien fue realmente uno de los grandes, tal vez el más grande historiador argentino vivo, que fue José María Mariluz Urquijo, que alcanzó a la alta edad de 95 años trabajando activamente y desde su retiro de los últimos años colaborando para mejorar en lo posible el saber histórico entre nosotros. También quiero manifestar la satisfacción que me produce ver a los amigos de la República Oriental del Uruguay, con quienes hemos compartido distintas reuniones y congresos, y que traen la representación de una institución a la que pertenezco, y me honro muy especialmente de ello porque ni más ni menos que hace bastante tiempo atrás formaron parte de ella como socios honorarios el general José de San Martín y Bernardino Rivadavia. Es el instituto más antiguo de América del Sur. Yo me felicito de no haber traído una conferencia formal, escrita, sino algunos apuntes, porque aquí hay un público calificado, algunos de los presentes han leído mis libros, entonces sería demasiado, no sé, podría decir que excesivo y aparatoso
exposición y en cambio prefiero, con las falencias que puede tener una exposición oral, tener una conversación, por decir así, sobre este personaje tan singular que fue Carlos Pellegrini. Paul Grusac, como todos ustedes saben, acuñó en su famoso libro Lo que pasaba una definición de Pellegrini que ha pasado a la historia y que es la de piloto de tormentas, en alusión a las diversas tormentas que debió capear Pellegrini, pero fundamentalmente a la gran tormenta de 1890, cuando el país estaba en un estado realmente calamitoso desde el punto de vista económico y moral, y él debió iniciar la gran tarea de cambiar esta situación tan tremenda. Piloto de tormentas es el que conduce al buque en la tempestad. Así lo definen los diccionarios náuticos. Pero Pellegrini también fue un buen capitán de buque. Perdónenme estas acotaciones, pero yo tengo el honor de vestir el botón de ancla y pertenecer a la Armada Argentina. Y entonces, desde esa orientación puedo decir que este hombre tenía las dotes de un auténtico capitán, ¿verdad? Él capitaneó la nave de la República en uno de sus momentos más difíciles. Y a lo largo de todo su desempeño, también siempre estuvo en posiciones de orientación y de, por decirlo de alguna manera, de comando en cada situación. Yo he procurado dividir en facetas. Seguramente me voy a quedar, cuando Alberto me dé un codazo, porque ya se lo he pedido, maravillarme que haya llegado a los 45 minutos con varias cosas en el tintero, pero quería señalar algunas facetas de la personalidad de Pellegrini, comenzando por decir, antes de ver algunas facetas, quería puntualizar, subrayar que Pellegrini fue un estadista de los más completos de su tiempo, porque tenía la habilidad política de un Roca, pero también tenía la ilustración, ¿verdad?, de un Mitre o de un Sarmiento. Era una figura a su manera polifacética que supo aplicar sus conocimientos adquiridos más allá de los tantos universitarios para desarrollar una labor política y sobre todo legislativa realmente extraordinaria. Creo que fue uno de los legisladores que mayor tiempo ejerció sus funciones de diputado y de senador nacional. Y siempre lo hizo con gran sapiencia y con una auténtica valentía. Pellegrini tenía el hándicap de una formación cultural muy especial y que pocos porteños de su tiempo lograron alcanzar, porque tenía padres muy cultos que realmente hicieron de él un niño con una especial capacitación y con un bagaje de lectura que no era común entonces, ¿verdad? Como todos recordarán, su padre fue el famoso ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, que llegó aquí contratado por Rivadavia para construir el puerto de Buenos Aires, pero que fue una de las tantas frustraciones en su momento de la Argentina, el puerto, y entonces se halló una profesión en la que realmente se hizo notable y que dejó su nombre indeleble en la historia del arte en la Argentina, porque puesto a sostener su situación, que al principio no era tan favorable, comenzó haciendo retratos, luego pinturas, se hizo el pintor más reclamado de la sociedad porteña y ha dejado realmente entre sus cuadros una historia viva de lo que fue la Buenos Aires de su tiempo y también de las principales familias porteñas de la época. Y en cuanto a su madre, María Bebas,
casada con el ingeniero Pellegrini, hija de un ingeniero que también había venido con el mismo objeto de Pellegrini, también había fracasado, le insultó a este joven Pellegrini, junto con su hermana, que era maestra, Ana Weber, el espíritu práctico y la formación ática que suelen tener los ingleses. Pellegrini recibió en su hogar y en la escuela de Ana Weber. Desgraciadamente no se sabe demasiado de los primeros años de Pellegrini, esa formación que le permitió estudiar en la escuela, digamos, lo que se llamaba la escuela media, en dos instituciones diferentes, pero que funcionaban de una manera paralela. Y que, confieso que en el momento que yo hice esta investigación sobre Pellegrini, me costó bastante trabajo dilucidar, pero esta fue la piedra roseta que me permitió ver cómo habían estudiado a Lenin y otros personajes de la época. Generalmente se inscribían los jóvenes para hacer lo que sería ahora la escuela media en la misma universidad, que tenía cursos preparatorios, y en el recién creado Colegio Carlos Pellegrini. Por si acaso, ¿no es cierto?, tenían dos puntas o dos entidades. El Colegio Nacional no se sabía cómo iba a funcionar, en cambio la escuela, digamos, la enseñanza media de la Universidad de Buenos Aires tenía su cierto prestigio, y en el momento en que Pellegrini comienza a cursar ambas carreras, estaba regida ni más ni menos que por Juan María Gutiérrez, el gran proscripto de la generación de Mayo. De manera tal que en esa etapa inicial Pellegrini, con buenos maestros, con buenos profesores, con un mentor de la categoría de Amadeo Jacques, el famoso francés que vino, ¿no es cierto?, a fundar el Colegio de Buenos Aires, y con otros maestros, como el profesor de filosofía Villegas, etc., pudo adquirir una buena base para hacer sus estudios de Derecho. Y además, en ese momento, quiero señalar, porque creo que no hay ninguno de aquí que no haya leído el delicioso libro de Miguel Canet, Juvenilia, donde él también relata la picaresca juvenil del Colegio Nacional de Buenos Aires, y coloca en un primer plano a Carlos Pellegrini, diciendo que era, ¿no?, un muchacho de elevada estatura, ¿verdad?, muy bromista, y que tenía entre una de sus misiones correrlo todas las noches al después ministro Terry, ¿verdad?, porque era de baja estatura, y entonces lo perseguía por las calles de Buenos Aires para hacerle bromas, etc. Pellegrini era conocido en su tiempo como un bromista temible. En una ocasión se entera que había llegado un espiritista, ¿verdad?, que prometía levantar una mesa, y Pellegrini se proveyó de tachuelas o de clavos, ¿verdad?, y concurrió al lugar donde se iba a desarrollar la sesión de espiritismo, y clavó la mesa, con lo cual estropeó la actividad espiritista. Paralelamente era un chico generoso que generalmente salía a defender a sus compañeros, ¿verdad?, en las corridas que tenían con Don Viquito Sarmiento, con Leandro Alenque, el Puro Mayor, y con otros personajes con quienes después se encontrarían en la vida. Este carácter festivo de Pellegrini le duró durante toda su existencia, y cuando era vicepresidente de la República con Juárez Selma, él esperaba que Juárez volviese de las vacaciones en Mar del Plata, porque no quería desarrollar esa predisposición delante de quien era el presidente de la República, cuando él era vicepresidente. Pero en cuanto Juárez se trasladaba de vuelta a Buenos Aires, Pellegrini organizaba los famosos carnavales y se lanzaba con su traje blanco, ¿verdad?, a jugar al carnaval con cualquier otra persona en la recientemente inaugurada Rambla Bristol.
quiero decir que, contrariamente como lo presentan algunas imágenes de él, que se fotografiaba con un rostro austero, con esos bigotazos, etc., pero que era un hombre que sabía expresar aquella faz tan buena del ser humano que es el humor, ¿no es cierto? El buen humor. Concluida su actividad en el Colegio Nacional, o mejor dicho, en el primer año, y rendido los exámenes de filosofía y otras materias en la universidad, él ingresó a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho era un paseo para los jóvenes. En realidad, aunque los profesores eran bastante buenos, en realidad los profesores solamente se abocaban a la explicación de determinados textos, excepto Nicolás Avellaneda, ¿verdad?, que era el profesor de Economía Política, y como era un hombre muy brillante, muy lector, realmente entusiasmaba con su oratoria y con sus conocimientos a sus discípulos. De manera que estos jóvenes estudiaban más allá de las aulas, permanentemente, y se reunían en distintos cenáculos. Qué cosa habría que decirle a los chicos, nos sacan volando hoy en día, ¿no? Porque se reunían en distintas ocasiones para tratar de cuestiones tan singulares como, por ejemplo, discutir las obras más recientes de historiadores famosos que llegaban al Plata, o de juristas, ¿verdad? Es decir, desarrollaban verdaderos debates. Y en estas sesiones también solía estar Dominguito Sarmiento y el hijo de Marcos Paz, Francisco Paz, que morirían muy jóvenes en la Guerra del Paraguay. En cambio, Pellegrini y demás y Alem pudieron retirarse pronto del campo de batalla para volver a la universidad y terminar sus estudios. Pellegrini presenta como tesis, aparte de las tesis tenían distintas proposiciones, ¿no es cierto?, que se debían rendir ante el tribunal. Una primera sobre temas de derecho constitucional y una que era verdaderamente revolucionaria, ¿no? Promovía el voto de la mujer. Estamos hablando de 1868, ¿verdad? Y las fundamentaciones de la tesis de Pellegrini, que yo supongo que habrán causado un poco de escándalo en la universidad, no eran para nada determinadas y se podrían muy bien sostener hoy en día, porque él decía que no había ningún elemento para señalar que la mujer no debía acceder al voto, que la mujer estaba debidamente capacitada. Y si alguno sostenía que la mujer podía ser influida por el marido, también había que señalar que no podían votar los hombres, porque los hombres son también muy influenciados por las mujeres. Con esa fundamentación de Pellegrini salió adelante en el examen de tesis, que fue sobresaliente. Otro aspecto que me gustaría señalar es el Pellegrini, hombre valiente, hombre de coraje, hombre que no solamente expresaba su condición de tal en las refriegas electorales, sino que primero había justificado su valentía ni más ni menos que en la Guerra del Paraguay, ¿verdad?, cuando se presentó voluntario, como casi todos los jóvenes de Buenos Aires, e ingresó al batallón de ingenieros. No podía ingresar en otro lugar que el hijo de Carlos Enrique Pellegrini, ¿no? De manera tal que se constituyó un pequeño grupo, zapadores e ingenieros, que fueron al campo de batalla, pero antes de iniciarse las operaciones del territorio paraguayo, en una medida que yo no entenderé jamás, porque todo el que conozca lo que es el Paraguay sabe la necesidad de los montoneros, pero se le ocurrió suprimir el cuerpo de zapadores montoneros, ¿verdad? Con lo cual, esta gente, todos estos jóvenes, pasaron a formar parte de la artillería. Pellegrini recordó muchos años después su actuación en la Guerra del Paraguay y sobre todo en la batalla de Tolentino. Ustedes saben que esa fue una guerra que, más allá de las motivaciones políticas, se puede discutir o no acerca de quién tuvo razón,
de si fue bueno o malo el Tratado de Triple Alianza y una serie de razones. Lo cierto es que los argentinos, por lo menos los de Buenos Aires y algunas de las provincias litorales, marcharon con un solo hombre, y sobre todo la juventud. Y Pellegrini dejó varios recuerdos de su actuación en la Guerra del Paraguay, porque le tocó, en esa lucha entre valientes, asistir a los primeros momentos de la batalla de Tuyutí. Pellegrini era un hombre de una elevada estatura, de manera que cuando comienza la batalla de Tuyutí, que fue la más grande que se libró en América del Sur, su jefe, el coronel Bedia, le dice a Pérez: súbase al árbol y vea por dónde vienen los paraguayos. Pellegrini se cuelga de un árbol, cumple la misión, baja apresuradamente, nos viene atacando a toda velocidad la caballería. Alcanza la artillería a hacer fuego, él junto con los artilleros, y está en ese, asiste a ese bautismo de fuego que fue realmente pavoroso por las víctimas que se ocasionaron a los distintos contendientes, tanto a los argentinos como a los uruguayos, brasileños y paraguayos, en esa terrible sangría entre hermanos que fue la Guerra del Paraguay. Pellegrini volverá poco antes del asalto de Curupaytí a Buenos Aires, junto con Alem, prácticamente en el mismo tiempo, y reanuda sus estudios. Pero años más tarde, cuando ya está embarcado en la política, yo me voy a referir un momentito más, un poco más adelante al tema de su actuación política, cuando ya está embarcado en la política, como seguidor cercano y asiduo, fervoroso de Adolfo Alsina, que era, ¿no es cierto?, el numen de la juventud, el hombre valiente, el hombre que era la contracara del Mitre, pensador, tranquilo, jefe del Partido Nacionalista. Alsina más bien era el hombre que salía a tomar las mesas electorales, que no vacilaba en desenfundar una daga, ¿no es cierto?, o en montar su revólver refugé para tratar de copar un registro electoral. Pero Alsina tuvo la virtud de reunir, quizás a través de sus gestos que le gustaban tanto a los jóvenes, quienes más tarde formarán en buena medida la parte más importante, más notable y destacada de la generación del 80. En 1874, Pellegrini, muy próximo a Alsina, que ya es ministro de Guerra de Avellaneda, tiene por misión conseguir la rendición de Mitre, ¿no? Y con una actitud de gran virilidad, ¿verdad?, con mucha fuerza, se hace presente en el campamento adversario, no le importan las consecuencias de ese gesto, se pone con absoluta firmeza a plantear las condiciones de la rendición y finalmente obtiene que esa página dura de nuestras luchas civiles no sea más sangrienta aún, porque al lograrse la rendición, lógicamente los efectos de la represión fueron menores. Y nuevamente volverá a mostrar su dignidad y su condición de soldado en el año 1880, cuando era ministro de Guerra. Soldado que rechazaba los títulos militares, es notable. Él prefería seguir con el título de teniente de la Guerra del Paraguay y no le hacía caso omiso del grado de coronel de guardias nacionales que le habían dado por comandar el regimiento más importante de la capital. Como ministro de Guerra, se pone al frente de las tropas, mientras el presidente Avellaneda está en Belgrano, ¿cierto?, con el Congreso que se ha trasladado a Belgrano. Y una vez más le toca estar en lo más recio de los combates y también en las negociaciones de paz.
Dice que Pellegrini, que no quería poner su uniforme de coronel, se hizo hacer rápidamente por un sastre de Buenos Aires una gorra y una chaqueta larga de botones plateados para que dijera, bueno, este no es civil, pero tampoco es militar, y está mandando las tropas como ministro de guerra. Actuación que sería mucho más notable todavía cuando los sucesos del 80, en que, ¿no es cierto?, Juárez Selman, del 90, perdón, en que Juárez Selman es aconsejado retirarse de Buenos Aires para dar lugar a la represión de la revolución y o a las negociaciones pertinentes, y Pellegrini, junto con su íntimo amigo de la guerra del Paraguay, Nicolás Levalle, se pone al frente de las tropas, se produce la rendición de las fuerzas del parque, y entonces Juárez Selman le gira unos despachos de general de división. Y cuando lo recibe Pellegrini, toma los despachos, los mira, los rompe y dice: bastante ridículo se ha cometido en Argentina para que quieran hacerme general. Claro, lo pasaban de teniente a general. Hubo un caso, ¿no? Más dejando allá la historia reciente en la policía, pero no Perlega, que pasó de cabo a comisario general. Bueno, pero Pellegrini tenía ese temple, es decir, tenía un temple realmente muy valiente en todas las circunstancias de su vida, y eso le permitió actuar como caudillo político. Como dije, Pellegrini pertenecía al cuño de Alsina, admiraba a Alsina, tenía devoción por la oratoria de Alsina. Alsina era en cierta medida la negación del orador parlamentario, aunque fue diputado, fue senador, porque como era hombre de acción, su discurso era tajante, de palabras cortas, sin ningún tipo de privilegio que en aquella época se utilizaba, sin que fuese tan extenso como los de otros legisladores su discurso, ¿verdad? Pero que tenían la sustancia que en ese momento se requería. Momento en el cual la Argentina tenía muchos problemas de carácter externo todavía, como consecuencia de la guerra del Paraguay, y problemas internos, como eran los derivados de una situación de permanente excitación electoral. No tengo que decirle a los aquí presentes que faltaba mucho todavía, décadas y décadas, para que se llegase al voto universal, secreto y obligatorio, que en este momento ya se sabe cómo eran las elecciones las ganaba el que primero copaba la parroquia, ¿no? Generalmente el que tenía un grupo más disciplinado de gente que manejaba bien el látigo y la daga, ¿verdad? Era algo que consentido por los distintos partidos. Nunca se ganaban las elecciones por más de 2.000 o 1.500 votos, pero bueno, eran los prolegómenos, eran la parte más remota de nuestra historia electoral. En esas ocasiones, Pellegrini logra ser primero diputado provincial y muestra en la legislatura de la provincia una profundidad en sus intervenciones realmente notorias, porque no deja de tocar temas de diferente índole. Está preparado para todo. Es un hombre que recibe revistas extranjeras de economía, siendo un joven, que por otra parte su primer discurso fue sobre un tema financiero, pero abarcó prácticamente todas las temáticas. Por cierto que él, como porteño que era, en los acontecimientos del 80 fue de los que bregó por la capitalización de Buenos Aires, donde se oyó la voz solitaria de él, que fue el único diputado que advirtió, para mi gusto como provinciano que soy, con bastante sentido común, que esa Buenos Aires que él tanto amaba, ¿verdad?, podía llegar a convertirse en lo que definió décadas más tarde Martínez Goliat. Martínez Estrada, la cabeza de Goliat, ¿verdad? Es decir, generando un país macrocéfalo, con una inmensa cabeza y un cuerpo raquítico, que es lo que todavía seguimos sosteniendo. Pero bueno, Pellegrini, como otros hombres de su generación, estuvieron por la capitalización de la República.
como diputado nacional en ese periodo juvenil, él siempre se inscribe y generalmente preside dos comisiones que son esenciales, las de presupuesto y las de guerra y marina. Son las dos grandes vocaciones de él. La vocación por los números y la economía, que se va a manifestar en otras circunstancias de la vida, y también el interés que proviene también de la amistad con Sarmiento de modificar profundamente las costumbres militares argentinas, profesionalizar las Fuerzas Armadas, dotarlas de elementos, etc. Por eso él generalmente integra o preside las comisiones de alguna vez de legislación, pero generalmente de presupuesto y de defensa. Hay que señalar, desde el punto de vista de la originalidad de Pellegrini y de un grupo muy pequeño de hombres de su época, digamos, cómo abrazó él la idea del proteccionismo que sostuvo en la década del 70 su antiguo profesor y amigo e historiador ilustre Vicente Fidel López, ¿verdad? Cuando plantea la necesidad de que juntos, no contra, pero justamente con la explotación agrícola ganadera, el país tiene que empezar a generar un crecimiento industrial. Esto, que en su momento fue considerado por algunos risible, fue abriendo este camino, y Pellegrini no lo abandonó en ningún momento de su vida, tanto que en la década del 90, cuando también se embarcó en una acción para promover la protección de las industrias nacionales y para mostrarlo de una manera concreta que se adhería a ese sistema, se hizo hacer él junto con Knospi un traje muy bien hecho por los mejores sangre de Buenos Aires, pero con telas argentinas. Y se paseaba, ¿verdad?, por la ciudad de Buenos Aires ataviado con ropa hecha en talleres textiles argentinos. Caras y Caretas, que acababa de aparecer, se burló de estas circunstancias publicando una caricatura de Pellegrini y su amigo ataviados con telas nacionales, pero de colores multicolores, ¿no es cierto?, como si luciesen una vestimenta palaciega. Y él decía, cuando se le increpaba que no estaban en las filas de los librecambistas absolutos, que la Argentina iba a crecer cuando pudiera amalgamar esos dos factores importantes, que también es una manera de mostrar la actualidad del pensamiento de Pellegrini, ¿no es cierto? Un momento tenemos que dedicarle al presidente, al piloto de tormenta. Sabido es que Pellegrini, desde el 80, y tal vez un poco antes, pero a partir del 80, formaban una especie de yunta brava con Roca, ¿no? Se llevaban de una manera, eran muy próximos, aunque Roca mantenía siempre la distancia, ¿no? Que lo manifestaba no solamente en su aspecto físico, sino también en sus actitudes, ¿verdad?, respecto de las distintas personas. Roca no franqueaba su pensamiento ni abría demasiado su corazón, sino era en el ámbito de sus amigos más íntimos y de su familia. Pero desde el punto de vista político actuaban de consumo. De todas maneras, a Pellegrini no le agradó demasiado ser el segundo término de la fórmula de Juárez-Selman, porque contaba con los apoyos suficientes para ser presidente. No obstante, por disciplina y por lealtad hacia esa maniobra que instrumentó Roca, después de advertir que no tenía viabilidad la de su candidato Cárcano, en una primera etapa, después se va a volver a
candidatura de Cárcano, acepta la vicepresidencia. Pero sin embargo no, como presidente del Senado, trata de mantenerse alejado de todo y aún combativo frente al desastre económico que iba, digamos, prenunciando la gran crisis que ocurriría a fines de 1889-90. Frente a la situación de desmadre económico, ¿verdad?, y de especulación desaforada, de la que hay tantos testimonios, pero de la que también el más famoso es el recordado libro de Julián Martel, La Bolsa. Pellegrini intenta desde el Senado algunas medidas que morigeren esta acción, pero finalmente no se puede lograr y tienen lugar los sucesos que llevan a la revolución del 26 de junio de 1890. Revolución en la que él se encuentra enfrentado con sus grandes amigos de ayer, sobre todo con Alén, ¿no?, con Barrueta Beña, con toda aquella gente con la que estuvo muy vinculado, y con sus hijos maestros también, con Vicente Frías López, etc. Pero su postura de defensa del gobierno al que pertenece fue total, y como dije, su actuación militar en consecuencia que permite el fin de la revolución. Pero, con posterioridad, y cuando Juárez renuncia, se le plantea a Pellegrini que debe aceptar la presidencia. Él, en un primer momento, rechaza. Es una situación muy compleja, dice, el país está en llamas, que la intranquilidad política es mucha, pero de todas maneras decide jugar una última carta e invita a su casa a los principales financistas de Argentina. Los reúne en su despacho, les entrega una hoja, dice: bueno, señores, la crisis es tal, las deudas del país son tales y las necesidades de un empréstito rápido para mañana son estas. Ustedes dirán con cuánto pueden aportar. Se retiró de la sala, ¿verdad?, dejó pasar un tiempo prudencial, volvió, vio el papel, la suma de dinero que cada uno de estas personas ofrecía, y decía: ahora sí voy a tratar de sacar adelante lo que él denominó, que dijo que había recibido como herencia un montón de escombros. Y dentro de esa acción, que es múltiple, que no da espacio para ser tratada acá, hay que destacar empero la creación del Banco de la Nación Argentina, ¿verdad?, que es, digamos, la base de un saneamiento de la economía y de una nuevas reglas que permitieron salir de la crisis. Ni que hablar de la acción del Pellegrini desde el punto de vista social, hombre que crea el Jockey Club, que fue 2 veces presidente del Club del Progreso, que participó de distintas actividades, un hombre que amaba las obras de arte, que en sus múltiples viajes por Europa procuraba traer para la Argentina lo mejor y más destacado del arte comprable para enriquecer los que iban a ser los museos, a los que él después contribuyó. Pellegrini también fue un hombre que tuvo ideas precursoras en cuanto a los espacios verdes, a la generación de organismos que él veía en Europa, que eran muy importantes, como el Jardín Botánico. Tal vez hoy en día se le criticaría mucho el énfasis que puso en crear el Jardín Zoológico, ¿verdad?, y lo que él se interesó por eso, y en traer animales, etc. Pero bueno,
en la época no se planteaban estas cuestiones ecológicas que hoy conocemos, respetamos y practicamos. Luego de haber concluido su mandato presidencial, la acción de Pellegrini se desarrolla a dos, digamos, a dos bandas, en Europa y en Buenos Aires. En Buenos Aires, como miembro conspicuo del Senado de la Nación, en una permanente labor, presentando la mayor cantidad de proyectos que se pueden presentar y discutiendo prácticamente en todas las sesiones y acerca de casi todos los temas. Y también viajando una y otra vez al extranjero para tratar de extraer los recursos necesarios con el objeto de resolver la crónica dificultad argentina de equilibrar su economía y conseguir empréstitos entre los banqueros ingleses y franceses. Son las largas etapas que Pellegrini está en Europa y donde se enferma de gravedad y donde a medida que pasaban los meses y los años iba y venía, pero los galenos de la época no lograban determinar cuál era realmente esa dolencia que lo iba mermando, que iba mermando su cuerpo, que lo iba desgastando. Algunos decían que padecía de neurastenia, definición médica demasiado amplia, ¿verdad? Se lo sometió a todo tipo de análisis, estudios y sacrificios, pero su cuerpo se fue gastando, de manera que siendo un hombre todavía muy joven, las fotografías de la época lo muestran como una persona de edad provecta. Es en esa etapa, es en ese momento cuando Pellegrini empieza a retirarse absolutamente de la función pública, pero en virtud de que su amigo y compañero Roca accede nuevamente a la presidencia de la República, él acepta negociar en la Argentina, para la Argentina en los mercados europeos la unificación de la deuda argentina, en la que estaba completamente de acuerdo Roca. Pero ocurre que la acción de los partidos opositores y sobre todo de la abstención radical, los hombres importantes estaban actuando de distintas maneras, Roca y la acción de la prensa también, que fue muy dura con respecto a las características del empréstito. Roca va a consultarlo a Mitre. Algunos de ustedes recordarán aquella serie de entrevistas. Roca, cuando las papas quemaban, lo iba a consultar a Mitre. Yo creo que no porque le interesase saber la opinión de Mitre, sino porque en última instancia hacía lo que quería, pero sino para contar con el aval del viejo Patricio, ¿verdad? A quien la prensa decía, fue Roca a verlo a Mitre, ¿qué habrán tratado en esa entrevista? Bueno, en esa entrevista en que Roca lo consulta a Mitre para que La Nación se haga eco y los diarios mitristas, Mitre le contesta con una frase que le han atribuido a Mitre, pero que en realidad es del francés Mirabeau. Cuando todo el mundo se equivoca, le dice Mitre, todo el mundo tiene razón. Es decir, si acá todo el mundo habla en contra de la unificación de la deuda, quiere decir que no tiene que perseverar el presidente en esta línea. Y Pellegrini queda desautorizado y de esa manera se rompe estrepitosamente la relación con Roca, que había sido tan íntima desde el punto de vista político, y él comienza a generar una nueva fuerza cívica, ¿verdad? Más moderna, más próxima a la que sostenía su socio Roque Sempeña, su socio desde el punto de vista del estudio jurídico, su gran amigo, a quien él seguía
su labor diplomática y también por quien se había preocupado tanto con motivo de la Guerra del Pacífico, y logra finalmente ocupar en primer lugar una banca en el Senado, ya como un hombre independiente de la tutela de Roca, y ser elegido cuando estaba muy enfermo diputado nacional. En su primera actuación como diputado nacional, que acá voy a terminar, porque me debo haber pasado. Bueno, en su primera actuación, aquel hombre cansado, joven todavía, o joven para las perspectivas etarias de nuestro tiempo, ¿no? Tal vez en la época no se lo considerase tan joven. En 1905, ya muy desgastado, después de haber sufrido ataques al volver a Buenos Aires, de que su casa fuera apedreada y su esposa sufriese, digamos, un tremendo susto a raíz de esa situación, es decir, muy molesto, muy golpeado, pero sin embargo con ganas de servir al país, él se hace presente a la sesión del 9 de mayo de 1906 y dice lo siguiente: no extrañe la Cámara si toma nota en mi palabra emociones de novicio. Vuelvo a este asiento después de 30 años, asiento de diputado, y necesariamente se agolpa en mi mente un enjambre de recuerdos. Vengo con menos ilusiones, con menos entusiasmo, con más experiencia. Traigo la máquina fatigada, porque la jornada ha sido larga y el camino muchas veces accidentado y áspero. Pero vengo con la misma fe ciega en el porvenir de mi país y con la misma resolución de servirlo, hasta donde mis fuerzas alcancen. Antes de terminar, luego de fustigar la falla del régimen en el que él había estado durante tantos años, dice: antes de terminar, pues no quiero fatigar más la atención de la Cámara, deseo decir que es necesario que esta mayoría se convenza de que lo que aquí representamos y aquí sostenemos no es una tendencia de la metrópoli, no son los intereses de una agrupación política, ni los propósitos políticos de dos partidos, no. Aquí sostenemos la realización de una gran aspiración nacional. Y entonces, yo les digo que ellos podrán tener la fuerza y el hecho, nosotros tenemos el derecho. Ellos pueden ser dueños de este momento y de esta situación. Nosotros seremos dueños del porvenir. Nosotros somos hoy corriente, que puede ser torrente, y ellos son obstáculos. Y les diré, por último, que todo lo que no se apoye en las grandes aspiraciones de la nación, todo lo que no tiende a completar nuestro organismo nacional, todo lo que no tiende a hacer esta patria tan grande, cívica, moral y políticamente, como lo es materialmente, todo eso tiene que ser efímero y transitorio, porque a pesar de todo y a pesar de todos, se han de cumplir los grandes destinos de la nación. Y moriría sin hijos, ¿no es cierto?, en su hogar, atendido por su esposa, confortado por la religión, en julio de 1906, meses después de haber despedido a Bartolomé Mitre, su jefe de la Guerra del Paraguay, su contrincante a veces, su amigo otras, el 19 de enero, cuando Mitre dejó de existir, siendo una persona ya muy anciana. Quiero leer, para terminar, una sola y breve frase de una carta que le dirige a Estanislao Ceballos, y que por desgracia todavía creo que estamos en camino de alcanzar. Mejor dicho, que no se cumplió en el momento en que lo esperaba. Tengo la fe más absoluta de que al finalizar el siglo XX, seremos no solo la potencia más grande de la América Española, sino también una de las más grandes del mundo. Y si no lo somos, no será por culpa de nuestra política exterior, sino por causas internas. Y así está.